Hola a todos, vamos a terminar el tema 3 de distribuciones de frecuencias unidimensionales con el último grupo de medidas, concretamente las medidas de concentración. Este tipo de medidas permiten determinar el grado de equidad que existe en el reparto de los valores de una variable, generalmente de tipo monetario. Si nos interesa saber si el reparto de los salarios entre los trabajadores de una empresa es equitativo, cómo es el reparto de las rentas entre las familias de una determinada región, etc. A modo de ejemplo intuitivo, supongamos que X mide el salario renta de los trabajadores de una empresa. Si hay H trabajadores, sus salarios podrían ser X1, X2 hasta X(h). De manera que si lo sumamos todo, tendríamos lo que hemos llamado aquí P, que es el salario total, la masa salarial repartida entre los trabajadores. ¿Cómo puede ser ese reparto? Pues ese reparto puede oscilar entre dos situaciones extremas, ¿no?, que rara vez ocurren. Una que conoceremos como concentración máxima, en la que un único trabajador recibe todo el salario total, ¿no? Si un único trabajador recibe todo el salario total, ese trabajador recibirá P y el resto no recibirá nada, ¿no? Luego aquí la concentración es máxima, ¿no? Se concentra en un único individuo. Y la equidad sería mínima, ¿no? El reparto es nada equitativo. Y el otro caso extremo sería que todos los trabajadores perciban el mismo salario. Si todos perciben el mismo salario, repartimos el salario total entre el número de trabajadores, que es H, y se diría que la concentración es mínima, ¿no? La equidad sería máxima, ¿no? El salario estaría totalmente, el reparto sería totalmente equitativo entre los trabajadores. ¿Cómo medimos ese grado o nivel de concentración? Tenemos un coeficiente que se llama índice de Gini y una representación gráfica que llamaremos curva de Lorentz. Ambas se basan en el cálculo de los pares P sub i, Q sub i. Los pares P sub i y Q sub i se obtienen para cada una de las filas de la tabla, para cada uno de los valores diferentes de la variable o para cada uno de los intervalos si fuese agrupada en intervalos. La P sub i no recoge las frecuencias relativas acumuladas F sub i mayúscula, que no es otra cosa que dividir n sub i mayúscula entre n, multiplicado por 100. Si la expresamos en porcentaje, tendríamos porcentaje de individuos, ¿no?, porcentaje de trabajadores, y luego Q sub i va a ser un porcentaje que recoge el porcentaje de salarios que reciben. Para ello, lo que hacemos es primero calcular las medidas intermedias U sub i, que como ven aquí no es otra cosa que la suma acumulada de los productos X sub i por N sub i. Si utilizamos la columna de X sub i por N sub i, la que se empleaba para hallar la media aritmética, y acumulamos sus valores, lo que se obtiene serían estas nuevas cantidades U sub i. Dividiendo cada una de ellas entre U sub k, que viene a ser la última de la tabla, obtendríamos estos porcentajes, ¿no?, de salario que reciben. Por tanto, el par P sub i Q sub i se interpretará diciendo que un porcentaje P sub i de los individuos o trabajadores, los que menos salario reciben, se llevan un porcentaje Q sub i del salario renta total. Como son porcentajes, estarán todos comprendidos entre 0 y 100. Y si uno de los pares valiese 30-20, diríamos que el 30% de los trabajadores que menos cobra recibiría un 20% del salario renta total. En la tabla que tienen a continuación se reflejan los cálculos que tendríamos que ir haciendo, ¿no? Las primeras columnas ya las conoceríamos de los cálculos previos. Tendríamos la columna X sub i por N sub i, que la usamos para hallar la media, la N sub i acumulada también, y podríamos calcular primero P sub i, ya sea a partir de las F sub i mayúsculas o bien dividiendo N sub i entre N y multiplicando por 100, que es lo mismo. Calculamos los porcentajes, de manera que el último de ellos será el resultado de dividir el total entre sí mismo, que es 1, y a multiplicarlo por 100 quedará 100. Realmente esto no tiene cálculos nuevos, ¿no? Lo que sí es nuevo sería el cálculo de los U sub i. U sub i sería el resultado de acumular la columna de X sub i por N sub i. Igual que pasamos de N sub i minúscula a N sub i mayúscula, primero es igual a primero, segundo primero más segundo, más tercero, y así sucesivamente, hasta llegar al último, que sería la suma de la columna X sub i por N sub i, y que vamos a llamar U sub k. ¿Por qué? Porque luego
cada uno de estos valores de la columna U sub i se va a dividir entre el último, que es el U sub k. Se expresa en porcentaje y ya tendríamos el valor de los Q sub i. El último par, como vemos, es el 100-100, porque independientemente de si el reparto ha sido más o menos equitativo, lo que está claro es que al final el 100% de los trabajadores recibirá el 100% del salario de la renta, del salario o renta total. Si representamos esos pares P sub i y Q sub i en dos ejes cartesianos, generalmente la P sub i en el eje de las X y la Q sub i en el eje de las Y, pues lo que obtenemos, si unimos los puntos mediante una curva, se obtiene lo que se conoce como curva de Lorentz, partiendo del origen 0, 0 y terminando en el último par, que es el 100, 100. Se obtiene esta curva que tenemos aquí trazada en un trazo más grueso y que se va a situar entre estos dos casos extremos, ya lo veremos después, entre la recta de equidistribución o diagonal y los extremos o lados de este triángulo cuadrado. ¿Por qué la curva se sitúa por debajo de la diagonal? Porque siempre, al estar ordenados los valores de menor a mayor, los P sub i siempre son mayores o iguales que los Q sub i. Además, como ya sabemos, se va a situar entre estos dos casos extremos. El de concentración máxima, un único trabajador recibía todo el salario total. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues ocurrirá que el 10% de los trabajadores recibirá 0, el 20% 0, el 50% 0, el 70% 0, el 90% 0 y solo el último se lleva el 100%, ¿no? Luego todos van recibiendo 0 y el último se lleva el 100%, por eso la curva de Lorentz coincide con los lados del cuadrado, ¿no? Y en el caso de concentración mínima, si todos reciben el mismo salario, lo que ocurriría es que el 10% se lleva el 10%, el 20% el 20%, el 30% el 30%, y así el 80% el 80%, el 90% el 90% y el 100% el 100%, ¿no? Luego coincidiría la curva de Lorentz con la recta de equidistribución o diagonal. Los P sub i y los Q sub i coincidirían, ¿no? Como indicador usaremos este coeficiente para cuantificar el grado de concentración, si es alto o es bajo, ¿no? El índice de Gini se calcula mediante el cociente entre la suma de las diferencias entre los P sub i y los Q sub i y la suma de los P sub i. Sin embargo, deberemos tener cuidado porque si se fijan, los dos sumatorios llegan hasta K-1. ¿Por qué? Porque sabemos que el último par es el 100-100 y no lo vamos a incorporar a los cálculos. Solo vamos a hacer las diferencias de los anteriores. Si incorporásemos el 100-100, como 100 menos 100 es 0, en el numerador no influiría, pero sí en el denominador, ¿no? ¿Qué valores del índice Gini se obtendrían en estos casos extremos que hemos comentado? En el caso de concentración máxima, sabemos todos los Q sub i son 0, menos el último que es 100, pero no intervienen los cálculos. Si todos los Q sub i son 0, esto no aparece o no interviene. En el numerador tendríamos suma de P sub i, que es lo mismo que aparece en el denominador. Por tanto, el índice de Gini valdría 1. La concentración es máxima, el índice de Gini toma su máximo valor, que es 1. Si la concentración es mínima, los P sub i y los Q sub i coincidían. Por tanto, las diferencias entre P sub i y Q sub i valdrían 0. Sumamos todos estos términos que valen 0, 0 entre algo que es positivo, 0. El índice de Gini toma su mínimo valor, que es 0. Luego hemos visto que el índice es un indicador del grado de concentración. A mayor valor, mayor concentración. A menor valor, menor concentración. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el concepto de concentración y el de equidad son opuestos. Lo que nos interesará generalmente en la práctica es que cuanto menor sea el índice de Gini, menor será la concentración y mayor será la equidad en el reparto. Más equitativo sería el reparto de los valores. Luego ya sabemos que está comprendido entre 0 y 1. Y a modo de ejemplo, si quisiésemos determinar el grado de concentración que presente la siguiente distribución de salario, tendríamos que determinar los siguientes cálculos. A partir de la columna de las n sub i mayúsculas, podríamos obtener los P sub i dividiendo cada uno de ellos
entre 80, que es la n, y expresándolo en porcentaje. 32 entre 80%, 53 entre 80% y así sucesivamente. El último será el 100. Para calcular U sub i, simplemente habrá que acumular la columna de los productos X sub i por N sub i. Primero es igual a primero, segundo más segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último. El último U sub i se llama U sub k, es la última fila de la tabla. Y hay que remarcarlo porque habrá que dividir cada uno de los U sub i entre el último y expresarlo en porcentaje. 320 entre 1355 por 100, 23,62. 635 entre 1355 por 100, 46,86 y así sucesivamente. El último será el 100-100. Y diríamos que, por ejemplo, a la vista de los datos, el 40% de los trabajadores se lleva el 23,62% del salario y así con los demás. ¿Cómo se calcula el índice de Gini? Necesitamos ahora estos dos totales. Suma de los P sub i sin tener en cuenta el 100. Por eso está aquí marcado en rojo. Sumamos estos cuatro valores. 286,25. Y suma las diferencias entre P sub i y Q sub i. Restamos P sub i menos Q sub i. 40 menos 23,62. 16,38 y así sucesivamente hasta el último, que es 100 menos 100, que es 0. Y hallamos el total de la columna. El índice de Gini se obtendrá fácilmente dividiendo el total de esta columna entre el de los P sub i. 60,06 entre 286,25, 0,21. El nivel de concentración está más cerca de 0, es bajo, ¿no? Por tanto, diremos que la concentración es baja y el reparto de los salarios sería bastante equitativo. Y la curva de Lorenz, si representamos los pares, P sub i y Q sub i, serían estos puntos que tenemos aquí marcados, vemos que se sitúa más cerca de la recta de equidistribución o diagonal que de los laterales, ¿no? Luego aquí en la diagonal el índice Gini valía 0, en los extremos el 1, 0,2 pues estará por aquí. Un saludo y espero que les haya quedado claro.